Hola, ¿qué tal? Nuestro problema de hoy es poder construir esta parte de nuestro cuadro de construcción para los efectos topográficos, ¿verdad? Pero en este caso nosotros necesitamos sacar el rumbo calculado en base de las coordenadas que ya tenemos de cada uno de los puntos o estaciones que conforman nuestro polígono, ¿sí? Y para poder hacer ese ajuste, ese cálculo de los rumbos, debemos recordarnos primero qué es un rumbo y podemos ver estas imágenes que nos van a ayudar un poco sobre el tema. Y el rumbo prácticamente se compone, es la parte del ángulo que se forma entre la línea o el lado de nuestra poligonal con relación al norte o con relación al sur, dependiendo hacia dónde se desplaza. ¿Sí? En este caso, cuando se desplaza la línea AB hacia el norte, entonces el rumbo es el ángulo que se forma en esta dirección con relación a la línea norte. Cuando se desplaza nuestra línea hacia el sur, el rumbo es el ángulo que se forma entre la línea norte-sur y nuestro lado de la poligonal. Eso ocurre tanto si es hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Pero para poder denotar hacia dónde se está dirigiendo nuestra línea, es decir, qué rumbo está tomando, utilizamos en este caso las designaciones que se le suelen dar a nuestra línea en una brújula, que es la línea norte, la línea sur, la línea este y la línea oeste, también llamada West W, ¿verdad? Y en este caso, cuando el rumbo es hacia la parte norte con este, se le designa con la, la frase NORE, NE. Y cuando es hacia el lado contrario, el rumbo, el ángulo, se le designa con el nombre NU, Norú, noroeste. Cuando es hacia el sur, suroeste. Cuando es hacia el sur, pero hacia el otro lado, sureste. Y de esa manera, cuando la línea es totalmente este o cuando la línea es totalmente oeste, ¿verdad? Entonces, prácticamente con eso podemos más o menos denotar que aquí ya creamos una función que nosotros ahorita vamos a tratar de describir para que aprendamos a hacerlo nosotros mismos. Haremos la primera parte hoy y en la siguiente entrega podremos concluirla, pero por el momento nos interesa a nosotros ver que nuestro primer punto es este, dice 450,20 con 38, es este primer punto. Nuestro segundo punto es este, que es el 324 con 145, son estos dos datos. Entonces la dirección de esta línea, la línea norte en este caso estaría ubicada acá y el ángulo que se crearía de rumbo sería este. Como podrán ver, es hacia el norte y hacia el oeste, o sea, nor-u. La línea que va de 1 a 2 es nor-u. Y el ángulo, en este sentido, pues nos dice que son 50 grados, ¿verdad? Veamos en este otro caso, esta línea, la siguiente, es también hacia el nor-u, ¿verdad? Aquí está la línea norte y aún sin pasar la horizontal, estamos inclinándonos en esta línea y debe tener un número muy próximo al 90, pero aún sin ser 90, ¿verdad? Y aquí lo vemos, 81, 18. En que en el otro caso, la línea norte va aquí y el ángulo que se forma es con el sur.
y debe ser un grado menor de por los 30 grados aproximadamente. ¿Sí? La línea, el ángulo que se va a formar acá es alrededor, pero hacia el sur oeste. Y aquí lo tenemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestra función está trabajando perfectamente bien. Bueno, debemos nosotros recordar algunos elementos adicionales para poder considerar esto. La computadora trabaja internamente con radianes, ¿sí? Por lo que es importante que nosotros comprendamos qué es un radián. Todos los ángulos que nosotros querramos procesar en la computadora los tenemos que trabajar en radianes. Y un radián es el ángulo que subtiende a una curva de longitud igual al radio. De tal forma que la longitud del arco es θr, el ángulo que se forma por r, y ese ángulo, esa longitud de arco también vale igual a r. Si despejamos θ sería 1r entre r, y por lo tanto r entre r también es igual a 1, pero ese es precisamente el significado de radianes. Nosotros necesitamos poder convertir nuestros grados a radianes, y para ello hacemos la siguiente igualación. 360 grados que suelen tener nuestros círculos debe ser igual a una vuelta completa, a una circunferencia. El perímetro de una circunferencia mide 2pi. A ver, vamos a ponerle aquí pi, ¿sí? Por radio, ¿ah? Pero este pi, para que nosotros lo comprendamos, tenemos que utilizar aquí otro tipo de carácter, ¿ah? Y entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula, y de aquí podemos despejar que un grado es igual a 2. A ver, vamos a copiar el número de arriba para que sea más fácil. Un grado es igual a 2 entre 360 pi por radio. Pero ya no le vamos a llamar radios porque ahora ya es radianes, ¿verdad? Estamos hablando de ángulos. Y en este caso, cuando hacemos esta igualación, entonces nosotros podemos simplificar un poquito la fórmula. La mitad de 2 es igual a 1 y la de 360 es igual a 180. Entonces, mediante esa fórmula podemos hacer nuestra conversión. Si nosotros tenemos 10 grados, entonces multiplicamos 10 por 1 grado en un lado de la ecuación, y de la misma forma multiplicamos del otro lado de la ecuación 10 por 1 entre 180 por pi radian, ¿no? Vamos a cambiarle aquí el símbolo. Y de esa manera tenemos la conversión, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos convertir. El Excel nos permite hacerlo con mucha facilidad, pero vamos a hacernos nosotros. Aquí serían 10 grados. Lo vamos a hacer manualmente porque es importante comprender esto. Ahorita les explico por qué. 10 entre 180, perdón, por el valor de pi en el Excel se puede obtener de esta forma, y tenemos aquí, ¿no? Entonces, mediante nuestra fórmula que tenemos acá, pudimos convertir prácticamente a qué equivale 10 grados, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer con el Excel de esta manera. Esta es la forma
manual, y en el Excel lo podemos hacer así, igual a radianes de 10, ¿no? Y ahí está el mismo valor, ¿verdad? También nosotros podemos hacer el proceso inverso mediante la función grados, y aquí por ejemplo grados de esta cantidad es igual a 10, prácticamente. Entonces tenemos esas herramientas, pero en Visual Basic estas herramientas no están presentes tan fácilmente. Las podemos llamar de la hoja de cálculo, pero lo vamos a hacer de la manera tradicional. Vamos a crear un procedimiento que nos convierta de grados a radianes, y vamos a crear una función, que nos convierta de grados a radianes, y viceversa, una función que nos convierta de radianes a grados. Pero antes también quiero comentarles que el valor de pi lo podemos encontrar también de la siguiente forma. El valor de pi, si ustedes se dan cuenta, el valor de pi es media vuelta, ¿verdad? Entonces también lo podemos hacer así: 4 veces por arco tangente de 1. Perdón, aquí en Excel se denomina ATAN, ¿no? Y el valor de pi lo podemos hallar de esta manera, de manera matemática, podríamos decirlo, analítica, o en Excel se puede conseguir de esta manera, con mucha precisión. Nosotros queremos recordar esta: 4 veces el arco tangente de 1 nos da el valor de pi. Y entonces vamos a ver cómo convertir. Ahora sí vamos a entender nuestra función para convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Nos vamos a nuestra plantilla de Visual Basic, donde estamos desarrollando nuestras funciones. Ya tenemos la función distancia transformada. En este caso la tenemos transformada por rango, que fue la presentación pasada. El área del polígono también lo tenemos, y aquí tenemos nuestras funciones para convertir de grados a radianes. Dense cuenta que tenemos un nuevo comando aquí previo al comando function, que aquí no lo tenemos, pero en este caso sí. Y es así porque no necesitamos que sea transparente, en este caso, esta función en el Excel, puesto que en el Excel se tiene una función específica para convertir grados a radianes. Esta función solamente la queremos para poder trabajar dentro de nuestras propias funciones o macros que desarrollemos, ¿sí? Entonces aquí esta es la función, la vamos a llamar la función que convierte grados a radianes. El ángulo lo metemos como un dato simple, y el resultado lo va a generar también simple, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el valor de pi, lo vamos a calcular acá, porque si bien en el Excel existe una función llamada pi, en el caso del Visual Basic el valor de pi no se tiene como una variable preasignada, así que tenemos que calcular su función, y en este caso la podemos calcular como el arco tangente. Dense cuenta que la función arco tangente aquí no se pone ATAN, sino ATN, de 1 por 4, ¿verdad? Y entonces el ángulo lo multiplicamos por pi entre 180, que era la fórmula que veíamos hace un rato, y de esa manera obtenemos cuánto vale el ángulo. La función inversa de convertir de radianes a grados es similar
es una función privada porque no la necesitamos que aparezca transparente en el Excel. Y podemos nosotros llamarlo radianes a grados. Con un ángulo, función que convierte a radianes a grados, ¿sí? Y el valor de pi y nuestra función equivalente despejado al revés, ¿verdad? Y con eso prácticamente nosotros ya tenemos la manera de trabajar los ángulos que vamos a calcular para nuestros rumbos. Bueno, te espero en la siguiente entrega.